Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este otro nuevo día. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosalena. Les damos una bonita bienvenida a repasar nuestro folleto de escuela sabática. Ya vamos a la lección número 9, Anden como sabios, su título. Nuestro versículo, Efesios 5, del 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Gracias, Rosalena. Para hoy, miércoles 23 de agosto, el título es ¿Cómo conseguir gangas? Analizando la lectura bíblica, quisiéramos recordarles nuevamente que estamos estudiando en esta semana Efesios 5 del 1 al 20, que les invitamos a que puedan leer en sus casas. Y hablando de esta lectura, Pablo concluye con esta lectura de Efesios 5 del 1 al 20 con dos grupos de exhortaciones. El primer grupo se encuentra en Efesios 5 del 15 al 17, que es también nuestro versículo que estamos memorizando, que vamos a analizar el día de hoy. Y el otro grupo es Efesios 5 del 18 al 20, que ese vamos a estar analizando el día de mañana, completando una sección con un interés constante en la pureza sexual. El primer grupo comienza con la exhortación. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, como lo vimos en Efesios 5:15. Y lo reitera diciendo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En Efesios 5:17 viene esto. En el medio hay un llamado a aprovechar bien el tiempo. Gracias. Y esos son los textos bíblicos que vamos a analizar este día, y me gustaría que nos los leyeras directamente de la palabra de Dios, porque aquí el apóstol Pablo considera estas exhortaciones para vivir de una manera que refleje la sabiduría mediante la oración y el discernimiento, y nos invita el folleto a ver cuál es la diferencia entre andar no como necios, sino como sabios, y también qué significa aprovechar bien el tiempo. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que vamos a analizar cómo podemos andar como sabios, ¿verdad? Y no como necios. En Efesios, Pablo utiliza repetidamente la metáfora común del Antiguo Testamento de andar para nuestra manera de vivir. Y sí, en el Antiguo Testamento, recuerda, Rosalena, que se utiliza mucho andar, ¿verdad? Como Noé anduvo con Dios, Enoc anduvo y caminó con Dios. Y en varias partes de esta epístola que estamos analizando este trimestre, Pablo habla acerca de eso, de andar, como en Efesios 2:2, que me gustaría que nos la leyeras, Efesios 2:2 y versículo 10. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También en el versículo 4, verso 1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el versículo 17 también nos habla acerca de eso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la muerte. ¿Y te gustaría leernos lo que dice en el capítulo 5? Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí utiliza la metáfora para fomentar el discipulado intencional. Así como debes mirar bien por dónde caminas, cuando vas por un camino irregular u oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Debido a que existe un paralelismo entre Efesios 5:15 y 5:17, podemos buscar allí una definición de lo que significa vivir como sabios. No buscamos sabiduría en nuestro interior. Ser sabios es ir más allá de nosotros mismos. Este es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces aquí pudiéramos tomar esta como una definición de lo que significa ser sabios, ¿verdad, Rosalena? Y así es. Entonces buscar la voluntad del Señor. Pablo también promueve el discipulado premeditado con una imagen vívida. En la frase aprovechen bien el tiempo que vimos en Efesios 5:16, Pablo usa el verbo exagorazo, que si lo podemos comparar con Efesios 4:5, ¿pudiéramos leerlo? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sí, perdón, dije Efesios, pero es Colosenses 4:5, ¿verdad? Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo. Y esta palabra la usa, dice, extraída del mercado, es una forma extensiva del verbo comprar y significa aprovechar las gangas, o sea, las ofertas que se puedan dar, que se ofrecen mientras esperamos la venida de Cristo. Tiempo. Aquí es la palabra griega kairos, que describe un momento de oportunidad. El tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo, José Ramón. Sí, y eso en realidad es lo que deberíamos de hacer, aprovechar bien el tiempo en todos los momentos, ya sea para nosotros consagrarnos a Dios, tenemos que dedicar tiempo para caminar con Dios también, pero también podemos utilizar bien el tiempo para compartir lo que Dios nos ha dado con otras personas, ¿verdad? Y como dice aquí, dice que el tiempo es desafiante porque los días son malos y porque la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, por eso, con más razón, debemos de aprovechar el tiempo. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil, que Pablo describe como un mercado peligroso, pero gratificante. Deben prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos. Aunque no podemos comparar la salvación, la imagen es válida. Tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo. Sí, y eso es lo que nos ofrece Cristo, ¿verdad? Nos ofrece una oferta gratuita de la salvación. Por esa razón es que debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Te leo un poco? Antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como el espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. A los que hacen esto, Dios los aceptará como colaboradores de Él mismo. Y estos son los que serían verdaderamente sabios, ¿verdad? Es que podemos encontrar la salvación y la sabiduría en Dios, que Él está dispuesto a dárnosla. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el estudio de la Biblia. Que tengan un bonito día. Y terminamos con esto, hermanos: no ser necios, no ser insensatos y aprovechar bien el tiempo. Que tengan un bello día. Esta fue la reflexión del día, porque no hay día completo sin adoración.